Bueno, buenos días muchachos, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo con qué jornada del día se han metido a mirar esta explicación. Estamos en el desarrollo del taller número 2 de la institución educativa Milciades Cantillo Costa en la asignatura de Geometría en el grado noveno del curso 01. Aprendiendo en casa, reto para campeones como ustedes. Este caso vamos a ver congruencia y semejanza de triángulos con la profesora Claudia Ferrer González. En el primer punto de nuestra actividad encontramos una situación que nos muestra una antena que emite una señal y 4 personas ubicadas en 4 puntos distintos, pero como lo muestra nuestra gráfica, se encuentran a la misma distancia del punto donde se emite la señal y nos hacen la pregunta de por qué sucede que ellos reciban la señal con la misma intensidad. Para esto vamos a usar la definición de congruencia. Congruencia que deben tener ustedes en su cuaderno. Que dice que dos figuras son congruentes si tienen la misma medida. Entonces estas son las personas que estamos viendo en el problema. De aquí se está emitiendo la señal y miren, estas distancias son iguales, están ubicadas a la misma distancia, por eso está esa señalización en las rectas que unen el punto con la posición de las personas. Entonces, como tienen la misma distancia, se puede decir que la señal llega con la misma intensidad. Porque se trabaja la misma distancia, se trabaja la misma señal, se trabaja la misma velocidad del sonido si es una señal de sonido, de luz si es una señal de luz, etc. En el segundo punto de nuestra actividad encontramos una situación de un triángulo rectángulo al cual se le ha colocado, este es nuestro triángulo rectángulo, dice que es congruente, 4 triángulos congruentes, está este triángulo, vamos a llamarlo triángulo 1, está el triángulo 2, triángulo 3 y triángulo 4. Cuando dice que son congruentes es porque tienen la misma medida que el inicial, que es este. Luego dice, además, con un pequeño cuadrado que se forma en el centro. Aquí está el cuadrado, mírenlo. Dice que se use esta representación geométrica para demostrar el teorema de Tales. En esta ocasión debemos tener esa definición. Aquí está, teorema de Tales. Ustedes la leen, la interpretan y la aplican para que suceda lo que está pasando en nuestro ejemplo. Y acuérdense de la definición de congruentes. También están los criterios que lo tienen ustedes
en la teoría, los tres criterios, ALA, LLL o LAL. Son los tres criterios que pueden manejar, y teniendo en cuenta esta definición de tales y los tres criterios de congruencia, entonces pueden aplicarla aquí en este dibujo o en esta gráfica que nos da el ejercicio para darle respuesta a ese segundo punto. En el tercer punto de nuestra actividad nos hacen una pregunta. ¿Puede afirmarse que todos los triángulos equiláteros son semejantes entre sí? Justifica tu respuesta. Aquí tenemos dos triángulos semejantes, dos triángulos equiláteros, que son de los que nos están hablando en nuestro ejercicio. Este triángulo, como podemos observar, tiene sus tres lados iguales, y por algunas leyes de los triángulos también podemos decir que estos tres ángulos son iguales. Lo mismo pasa aquí. Si estos tres lados de este triángulo equilátero son iguales, estos tres ángulos también son iguales. Y todos los triángulos equiláteros tienen sus ángulos iguales a 60 grados. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta la definición de semejanza de triángulos que ustedes deben tener en su cuaderno, que es esta, también está dentro de la guía, podemos nosotros justificar esa respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Ustedes lo dirán allá, ya analizando todas estas situaciones que les acabo de mostrar. En la número 4 tenemos, escribe falso y verdadero según corresponda, ¿verdad? En la opción A dice, todos los triángulos equiláteros son congruentes. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Esto, la definición de congruencia. Recuerden, congruencia es tener la misma medida. Tener la misma medida en sus lados. Quiere decir que tienen la misma forma. La misma forma. Y puede estar en diferentes posiciones. Listo, teniendo en cuenta eso, ustedes van a escribir si es verdadero o es falso. No tienen que justificar, ustedes solo deben analizar. En la siguiente parte, la parte B de este punto dice, un triángulo equilátero puede ser congruente con un triángulo isósceles. Para esto lo único que tenemos que hacer, ojo, palabra congruente otra vez, clave ahí. Por eso y por la definición de los dos triángulos que están trabajando, que es triángulo equilátero, tiene triángulo isósceles tiene solo dos lados iguales, y con esta definición, entonces pueden ustedes establecer si es o no verdadera esa afirmación. Recuerden que no es necesario justificar, pero tú debes analizar antes de contestar. No debes contestar sin tener clara la situación. En el inciso C de nuestro ejercicio número 4 de esta guía o de este taller, nos dice, un triángulo acutángulo nunca es congruente con un triángulo obtusángulo. Bueno, entonces miren, con esta palabra, nunca, ya nos están dando qué escribir nosotros ahí. Ya recordamos congruencia y ahora vamos a mirar qué es un triángulo obtusángulo y acutángulo, que ustedes deben recordarlo. Un acutángulo es aquel que tiene sus lados, sus ángulos, menores de 80 grados, menor de 90 grados. ¿Listo? Y el obtusángulo, este es acutángulo, el obtusángulo mayor de 90 grados, un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, ya con esas tres claves ya ustedes pueden definir
ese inciso. Número 5, hay una situación de un tejado, como lo pueden ver ahí. Nos muestran sus medidas, pero miren que deben tener claro que estas medidas, las de las tejas, están en diferente unidad. Por lo tanto, usted debe usted debe convertir. Si quiere, convierte los centímetros a metros o los metros a centímetros, cualquiera de las dos. Entonces vamos a colocar aquí convertir unidades a una misma unidad. Convertir a una misma unidad. Yo les recomiendo convertir los metros a centímetros porque es una forma visual más común. ¿Listo? Recuerden que este techo de este lado tiene la misma distancia que de este lado. 5,22 metros. Recuerden que es todo el techo. Vamos a leer e interpretar bien. Miren lo que dice aquí. ¿Cuántas hileras de tejas se necesitarían para cubrir todo el techo? Sí, la disposición de las tejas son estas. Ellas miden esto y se sobreponen una de otra con esta cantidad. Entonces primero hay que hacer cuánta distancia realmente está ubicando cada teja, luego la conversión, luego la operación necesaria para hallar la cantidad de tejas. Esa operación que hacen ahí es para solo un lado. Entonces al final debemos multiplicar por 2 esa cantidad para que nos dé lo que nos están pidiendo realmente en el ejercicio. En este punto de nuestro taller número 2 encontramos una situación del antiguo egipcio donde nos solicitan ayudarlos a realizar la medida de una pirámide. Si ustedes han escuchado las pirámides son supremamente altas, grandes, entonces ellos utilizaban Nos preguntan cuál será la altura de la pirámide si su sombra mide 32 metros. Esa es la situación que vemos ahí, que nos presentan en nuestra ahora el dibujo o la figura que vamos a trabajar geométricamente. Vamos a realizar dos triángulos, uno para el hombre, que yo voy a colocarle aquí arriba H, y la otra o el otro para la pirámide. En ambos casos son triángulos rectángulos. ¿Listo? En ambos casos son triángulos rectángulos. Voy a arreglar aquí un poquito la figura. Listo. Esta es la pirámide y esta es la del hombre. Vamos a hacerla más pequeña para diferenciarlas.
Por el teorema de Tales o por los criterios de semejanza, nosotros podemos establecer que nuestras dos figuras, como son triángulos rectángulos, son semejantes, como lo decíamos en uno de los anteriores puntos de la actividad. Entonces, teniendo en cuenta que este es el hombre, aquí iría 1,80. Aquí sería la sombra, que sería 2,40. Aquí estaría la altura de la pirámide que queremos conocer y aquí la sombra, que son 32. Si podemos observar en la información, todas las unidades están iguales en metros. Entonces podemos proceder a usar el concepto que trabajamos en el taller número 1, que fueron las proporciones. Vamos a hacerlas aquí. Entonces vamos a mirar, miren, la altura del triángulo pequeño, que es 1,80, es a su sombra, que es 2,40, como la altura de nuestra pirámide grande o triángulo grande, que es X, como la base o la sombra de esa pirámide, que es 32. ¿Qué vamos a hacer? A resolver esa proporción. ¿Cómo la hacemos? Recuerden, utilicen propiedad fundamental de la proporción, que también la trabajamos en el taller anterior, que sería X igual, multiplicamos estas dos, 1,80 por 32, y eso lo dividimos entre la otra cantidad que nos quedaría, que sería esto, 2,40. ¿Listo? Así quedaría nuestro ejercicio. Ustedes lo resuelven allá, buscan el resultado y le dan respuesta. Recuerden que cuando hay un problema hay que responder. La respuesta sería entonces la altura de la pirámide sería tanto, lo que les haya dado la operación en ese momento. El punto número 7 nos habla de dos ciudades que se encuentran ubicadas en una ciudad determinada, o en una región determinada, y nos habla también de una medida en un mapa. Entonces la primera situación es: las dos ciudades se encuentran realmente a 63 kilómetros. Vamos a escoger para escribir aquí que se ve más. 63 kilómetros es la distancia real de las ciudades. En el mapa está a 4 centímetros. Vamos a armar ahora una proporción, como ya lo hemos venido trabajando en la teoría. Estas nuevas ciudades, dice, ¿a qué distancia se encontrarán dos ciudades? ¿A qué distancia se encontrarán dos ciudades? La vamos a llamar X, que distan 200 A en el mapa. Debe ser en el mapa. Entonces iría aquí. ¿A qué distancia se encuentran dos ciudades que se encuentran a 233 kilómetros? ¿Listo? Si hacemos la solución, ya saben cuál es el proceso. Despejamos la X utilizando propiedad fundamental. Recuerden que es multiplicar los dos extremos y los dos medios. Entonces, si este pasa para acá, quedaría multiplicando con, si la X pasa para acá, donde estamos señalizando, pasa a multiplicar a 63, pero como queremos la X sola, vamos a pasar el 63 a dividir. Y estas dos quedarían multiplicando, entonces quedaría así, 233 kilómetros por 4 centímetros. Eso lo dividimos entre la otra cantidad que queda, que sería esta, 63 kilómetros. Kilómetro y kilómetro se cancelan y nos va a dar en centímetros.
estas dos cantidades las multiplican y lo que de ahí lo dividen entre ellos. Todo el proceso que hagan hay que hacerlo en el taller de aplicación de la matemática y por lo tanto debemos mostrarla. Hicieron la multiplicación, háganla aquí en el taller. Hicieron la división, hay que hacerla ahí en el taller. Y finalmente darle respuesta, recuerden, dar la respuesta. ¿A qué distancia se encontrarán dos ciudades que distan 233 kilómetros? ¿A qué distancia? En el mapa, ¿no? Entonces respondemos. Las dos ciudades que distan 233 kilómetros en el mapa se encuentran a lo que les dé ahí en centímetros. ¿Listo? En este caso vamos a mirar el punto número 8, que nos hace referencia a un triángulo rectángulo cuya hipotenusa conocemos, pero nos muestra que uno de sus catetos mide 6 centímetros. Uno de esa proyección sobre uno de sus lados mide 2 centímetros y nos pide hallar los otros dos lados que no se conocen y la altura sobre la hipotenusa, que en este caso la han representado con la letra K. Eso nos están pidiendo. Para ello entonces vamos a usar en primera instancia un triángulo de los que se forman aquí, que también es rectángulo, que sería este pequeño. Este punto sería la D y el nombre de este punto que sería C. Y de ahí se formaría el triángulo. Vamos a hacerlo aquí. Aquí está la A. Ustedes allá lo hacen bien con su regla, que es más cómodo. Aquí está la D y aquí está la C. Entonces este es el triángulo ADC. Ahora, vamos a colocarle los valores que conocemos o que nos da el ejercicio. Esta es la K, que es lo que vamos a hallar. Este es el 6 y este es el 2, que son la hipotenusa y uno de los catetos respectivamente. Quiere decir que la K es otro de los catetos de nuestro triángulo rectángulo. Entonces, si vemos, nosotros debemos utilizar el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos venido manejando y lo trabajamos en la teoría. Y para ello vamos a recordarlo. El teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos recordando como dice a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que dice nuestro teorema de Pitágoras. Ahora vamos a aplicar esa definición. Recuerden, hipotenusa es 6, es el lado más largo. Uno de los catetos que vamos a llamar K al cuadrado más el otro cateto que es 2 también al cuadrado. Al cuadrado. Listo. Ahora hacemos las potencias. 6 por 6 da 36. Esta, como no conocemos, queda ahí. Y 2 a la 2, que es 4. Vamos a despejar esa acá. Despejarla es dejarla sola, quiere decir que le vamos a quitar ese 4. Ese 4 lo vamos a pasar para acá donde está el 36 y debe cambiar su operación. La operación que está haciendo del lado derecho lo va a cambiar a su operación opuesta, que sería la resta. Entonces quedaría 36 menos 4 es igual a K a la 2.
Luego tenemos que tener en cuenta que esa K no la tenemos con ese 2, entonces hay que aplicar algo que se llama raíz, que es la operación inversa a la potencia. Hacen esta resta, que ustedes saben cuánto les da, y esta propiedad nos permite eliminar esto y nos queda la K sola. Luego nos da raíz de lo que nos da la diferencia y ya tenemos el valor de K. Listo. Vamos ahora a mirar cuál es el proceso que debemos seguir para hallar los otros valores. Nos hace falta el valor de n y el valor de m. Ya para ello vamos a usar el teorema de la semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos. Entonces espero que ya hayan hecho el cálculo de la raíz y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a mirar cuánto dio realmente nuestra raíz o nuestra K. Vamos a escribirlo por acá. Dice K igual a raíz de 32, ¿cierto? 36 menos 4 da 32. Esto también lo podemos simplificar de la siguiente manera. 32 es 16 por 2. Ahora luego podemos decir por propiedades de la raíz que eso lo podemos distribuir de esta manera, una raíz para cada factor. Y luego sacamos la raíz de los que se puedan, en este caso de este que es 4, y queda raíz de 2. Luego K va a valer eso. Eso lo vamos a tener en cuenta. Las respuestas que nos piden. Y 2 lo vamos a usar ahora en lo que viene para calcular estos dos lados que nos faltan. Ahora voy a borrar aquí para aprovechar al máximo nuestro tablero. Y decimos entonces, esta es la letra D. Tenemos ahora otro nuevo triángulo, mírenlo aquí, lo voy a hacer aquí. Es este triángulo mediano que tenemos aquí, identificado por los vértices A, D y B. Este es el triángulo rectángulo ADB. Siempre se nombra el ángulo recto en la mitad de las letras para nombrar un triángulo. Este sería M, este sería N y este sería K. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la proporción de las funciones que tenemos o de los lados que tenemos aquí. Miren, esta hipotenusa sería proporcional a esta, a la M. Este cateto sería proporcional a este que está aquí, pero resulta que esa n no la conocemos. Pero si le damos vuelta a nuestro triángulo, esta K se convertiría en la base. Si le damos vuelta a este triángulo, esa K se convertiría en este lado o la base del triángulo, y esta M seguiría siendo su hipotenusa. Entonces vamos a trabajarlo de esa manera. Decimos del triángulo rectángulo sacamos la siguiente proporción. 6 es a 2, ¿recuerdan? Eso lo vimos en la teoría. Como A es a M. Ya ustedes conocen el valor de K, que aquí ya lo habíamos calculado anteriormente. Pero antes vamos a usar la ley fundamental de las proporciones, que es extremo por extremo debe ser igual a medio por medios. O sea, esto, 6 por M debe ser igual a 2 por K. Como nos están pidiendo el valor de la M, la vamos a despejar. M quedaría igual, este está multiplicando, va a pasar a dividir a esta cantidad, o sea, 2K sobre 6. Reemplazamos el valor de K, quedaría que M es igual a 2 por 4 raíz de 2 sobre
simplificar y nos queda que m es igual a 4 tercios raíz de 2. Vamos a escribirlo por aquí. M es igual a 4 tercios raíz de 2. Y ya tengo m y tengo k. De la misma manera puedes hallar n, haciendo las proporciones así como lo hicimos aquí, teniendo en cuenta el triángulo pequeño y el triángulo más grande. Con esas dos proporciones puedes guiarte para hacer este proceso en este punto. Vamos ahora al punto número 9, que nos habla del teorema inicial o el teorema original del teorema de Thales, que nos habla de las líneas paralelas entre segmentos que se intersectan. Aquí no lo observamos, pero si alargamos estas dos líneas, podemos ver que ya se intersectan en un punto. Estas tres líneas son paralelas, por lo tanto estos sectores son proporcionales y podemos trabajar la proporcionalidad que vimos en la teoría del taller número 1. Entonces vamos a ir identificando los datos que nos dio el ejercicio y los vamos a colocar aquí en nuestra imagen. Entonces dice, primero, ya les dije que las líneas son paralelas. Nos dice que AB, que es este pedacito de aquí, mide 5. Luego nos dice que DF, que sería este espacio desde aquí, desde esta recta hasta esta recta, mide 4A. ¿Sí ven? ¿Qué más dice ahí? Que EF, o sea, este pedacito que está aquí, es A. Y teniendo en cuenta eso, debemos calcular la distancia que hay aquí, que vamos a llamar X. En el ejercicio se llama A, segmento AC, así. Trabajémoslo con esas letras, las letras que están ahí. Primero vamos a armar las proporciones. La proporción que se puede hallar, se puede sacar de ahí. Miren, tenemos este valor y tenemos este valor. Para hallar la proporción necesitamos este. Para hacer una proporción necesitamos este. Ya tenemos la parte grande que va a ser proporcional a esta y esta pequeña que debe ser proporcional a esta. Para hallar ese pedazo lo podemos hallar. Ese pedazo se llama segmento DE. Es igual al segmento DF menos el segmento EF. ¿Verdad? Si a este pedazo grande que tenemos aquí le quitamos este pequeñito de aquí, entonces nos da este que es el que estamos buscando. Luego decimos segmento DE, vamos a reemplazar, es igual. DF vale 4A y EF vale A. Por lo tanto, el sector o el segmento DE va a ser igual a 3A. Si tienes 4A y te quitan una, te queda 3A. Listo, ya tenemos cuánto vale este. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo con este color. Esto vale 3A. ¿Listo? Vamos ahora a hacer el siguiente paso, que es la proporción para hallar el valor que nos está pidiendo el ejercicio realmente. En este caso sería, la proporción que vamos a indicar es esta. El lado grande AC, que es el que nos están pidiendo, es al lado pequeño AB. Lo voy a escribir primero con letra y luego lo reemplazamos al segmento AB, como el segmento DF es al segmento DE.
Eso es lo que debemos escribir inicialmente para poder hallar nuestro lado o nuestro segmento, que es este. Vamos ahora a darle los valores respectivos a cada uno. AC es lo que no conocemos. AB, que es este pedacito, vale 5. DF, que es este pedazo grande, vale 4A. Y DE, que es este pedacito, vale 3A. Esas A, por estar en la posición que están, se pueden cancelar y nos queda eso. Ahora quiere decir que AC es igual, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar para el lado contrario. Entonces nos queda 4 por 5 sobre 3. Eso sería 20 sobre 3. Y ustedes entonces deben responder lo que dice allá en la teoría. Recuerden, son problemas, entonces hay que darle su respuesta. Por favor, redacten una respuesta, no coloquen AC es igual a 20 tercios, no, tienen que hacer una respuesta adecuada a lo que nos están preguntando. Entonces, a estar atentos, a haber copiado, pueden ir desarrollando el taller, incluso van mirando, detienen el video y van mirando acerca de eso. Les doy muchas gracias por asistir a mi canal, por ver mis videos y que Dios los bendiga grandemente. Se les quiere mucho y espero vernos en el próximo video.